mayoría de los pobladores de la Tierra vive absolutamente ajena a esta realidad? A la luz de la profecía y la razón, en el presente la civilización se encuentra en pleno proceso de transición hacia un nuevo orden mundial. Y cómo, bajo un velo de engaño, seremos conducidos a una teocracia global, en la que el papado será otra vez amo y señor, ya no solamente de toda Europa, sino esta vez del mundo entero. Y donde la Iglesia de Dios enfrentará su última prueba, la instauración de una legislación universal que establezca la obligatoriedad del domingo como día a guardar, ley que la Biblia llama la marca de la bestia, la cual pudimos ver que ya se está abriendo camino con pasos firmes, gracias a las circunstancias presentadas por esta extraña pandemia del coronavirus. Pero ¿dónde está la Iglesia de Dios en el presente? Sabemos que en cada época de la historia podemos identificar a un grupo de personas que constituían el pueblo de Dios, o la Iglesia de Dios, como la Iglesia perseguida en los tiempos de Roma Imperial, por ejemplo, o los waldenses de la Edad Media, o los reformadores del siglo XVI. Pero ¿qué podemos decir del presente? ¿Podremos llamar la Iglesia de Dios a todas las denominaciones que de una u otra manera incluyen a Jesucristo en su doctrina y por ende pasan a conformar la cristiandad? ¿Podremos contar, por ejemplo, con los mormones entre el pueblo de Dios? ¿O a los testigos de Jehová? ¿Serán los católicos? ¿O los cristianos ortodoxos? ¿O ninguno de ellos? Vayamos a las Escrituras en la búsqueda de la respuesta. ¿Qué es lo que la Biblia nos puede decir para ayudarnos a encontrar al pueblo de Dios del tiempo del fin? Empecemos. Los capítulos 13 y 14 del libro de Apocalipsis hablan sobre dos situaciones que se dan simultáneamente en el tiempo del fin. Vemos cómo, mientras el capítulo 13 describe cómo el dragón, la bestia y su imagen desarrollan un plan macabro contra el pueblo de Dios, el capítulo 14 nos cuenta cómo este a su vez hace un último llamado por parte de Dios a la humanidad empedernida en el pecado. Llama a los pecadores a salir de la confusión generada por esta triple alianza del mal, para que se entregue a la verdad del que los quiere llevar a su luz admirable. Leamos este mensaje, Apocalipsis 14, versículos 6 a 12. Dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y termina diciendo: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como leemos, el tiempo de este mensaje se desarrolla desde la proclamación del Evangelio eterno y la caída de Babilonia hasta la advertencia de los juicios de Dios sobre todos los que se nieguen a recibir su sello y en su lugar acepten por convicción o conveniencia la marca de la bestia. Entonces tenemos una escena interesante. Vemos cómo mientras por un lado la bestia se prepara para sanar su herida, moviendo los poderes mundiales buscando su nuevo orden mundial, al mismo tiempo, por su lado, el pueblo de Dios trabaja incansablemente llevando varios mensajes a los pobladores de la tierra. Y esta es la primera característica, que la Iglesia de Dios de estos tiempos debe llevar al mundo este mensaje específico. Enumerémoslo. Primero, esta Iglesia lleva el Evangelio eterno. No cualquier mensaje cargado de versículos y palabras bonitas, sino el Evangelio eterno. Ya hablaremos de eso. Segundo, esta Iglesia exhorta a la humanidad a dirigir su adoración únicamente a Dios. Y también es una iglesia que proclama que estamos en el tiempo del fin. Estos dos son mensajes que muchas ramas de la cristiandad llevan al mundo, aunque el tercer y cuarto mensaje dejan afuera a varias iglesias, porque el tercer mensaje es una denuncia del poder terrenal que usurpa el lugar de Dios en la tierra, a quien la Biblia llama Babilonia, el cual sabemos bien que se refiere al papado. Y el último mensaje es una advertencia muy clara acerca de las graves consecuencias de aceptar la imposición de la marca de autoridad del papado.
el domingo o la infame marca de la bestia. Además de llevar este mensaje al mundo y como importante criterio de exclusión, en este mismo pasaje, en el versículo 12, dice que las características de esta iglesia, del pueblo de Dios, a quienes llama sus santos, es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 12:17 también dice que otra de las características del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios además tiene el testimonio de Jesucristo. Y hablaremos de esto también. Y otra característica que podemos extraer de lo leído es que la iglesia de Dios del presente ha de ser una iglesia con presencia en todo el mundo, ya que según leímos, este mensaje será llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hablemos primero de esta característica. La iglesia de Dios es una compuesta por personas que comparten la fe de Jesús. ¿A qué se refiere? Se refiere a una fe basada en un sólido conocimiento de la palabra de Dios, como lo encontramos en Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aunque este concepto además debe ser comprendido dentro del marco de una declaración clara y terminante que encontramos al final, como cierre de la Biblia, en Apocalipsis 22:19, que dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Así es, mis amigos, así concluye la Biblia, con una categórica advertencia, que todo cristiano debe tomar seriamente, y cuidarse de no contaminarse con doctrinas de hombres, porque la Biblia tiene todo lo que el hombre necesita para alcanzar la salvación. Y lo que la Biblia no nos dice es porque no necesitamos saber. Entonces la Iglesia de Dios es una compuesta por personas que basan su fe única y exclusivamente en la palabra de Dios, tal como era Jesús, quien en todo momento respaldó en las Escrituras toda su doctrina, lo cual nos lleva al principio de sola escritura, o Biblia y Biblia solamente como fuente exclusiva de doctrina. Y este asunto es a la verdad muy importante, porque así como es cierto que tener la fe de Jesús es una gran bendición, de la misma manera, una fe contaminada con doctrina humana es absolutamente inservible, porque nuestra fe no tiene más valor que el objeto de nuestra fe, y si yo deposito mi fe en un objeto inútil, mi fe es absolutamente inútil. Imaginemos por un momento que mi esposa y yo estamos viajando hacia el sur, y yo coloco la dirección equivocada en el navegador, y nos dirigimos hacia el oriente. Y un par de horas después mi esposa me dice: oye, creo que estamos equivocados. Y yo le respondo: no te preocupes, yo soy una persona inteligente, yo soy muy bien intencionado y sincero. Una pregunta: si yo coloco la dirección equivocada en el navegador, por más que yo sea inteligente, bien intencionado y sincero, ¿ustedes creen que voy a llegar hacia el sur? No, imposible. De la misma manera, la única dirección correcta en el navegador del cristiano es la Biblia, a la cual no hay nada que yo pueda añadir. Y si yo decido hacerlo o dejarme llevar por cualquier desviación de la palabra de Dios, aunque sea el hombre más diligente y bien intencionado del mundo, corro el riesgo de perderme. Porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y a Él solamente lo conocemos a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo tengo un amigo mormón que tiene una gran fe en Jesús. Cree en Dios, en la resurrección, en la salvación, etc. Sin embargo, el Jesús en el que él cree, de acuerdo a la fe mormona, es hermano de Lucifer, e hijo de Dios con una de sus esposas diosas desde antes de la creación. Y también cree que Dios es uno de muchos otros dioses. Y toda esta perversión del Evangelio ocurre porque su fe combina las enseñanzas de la Biblia con otros libros humanos. Y aún así se podría decir que es cristiano. Sin embargo, tiene una fe inservible, porque cree en un Jesucristo que no existe y en una doctrina humana sin poder alguno. Entonces concluimos que la Iglesia de Dios debe ser una iglesia cuya doctrina sea basada únicamente en la Biblia. Pasemos a la siguiente característica, que dice que la Iglesia de Dios es una que guarda los 10 mandamientos. Bueno, lo cierto es que tan solo basándonos en este criterio de exclusión de guardar los 10 mandamientos, vamos a llegar muy cerca de la iglesia que en el presente cumple con las condiciones que Dios pide, ya que lamentablemente la gran mayoría de iglesias cristianas de hoy faltan al mandamiento del sábado. Y aún las iglesias protestantes, las cuales levantaron su bandera de sola escritura, o Biblia y Biblia solamente, aún desde su fundación, nunca guardaron el cuarto mandamiento, sino el domingo católico. ¿Qué fue lo que ocurrió para que este mandamiento en particular haya sido abandonado por la cristiandad? Viajemos al pasado en busca de respuestas y veamos qué es lo que la Biblia y la historia nos pueden decir acerca de qué fue lo que pasó con el cuarto mandamiento.
En el libro de Apocalipsis se presentan estos últimos 2000 años transcurridos divididos en 7 periodos, los cuales están representados por el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3, los 7 sellos de Apocalipsis capítulos 6 al 8 y los 7 toques de trompeta de Apocalipsis capítulos 8 y 9, siendo que el período del mensaje a la tercera iglesia, a la iglesia de Pérgamo, es el mismo que el período del tercer sello, y también es el mismo que el del tercer toque de trompeta, el cual corresponde al tiempo comprendido entre el año 313, cuando el emperador Constantino incorporó el cristianismo al Imperio Romano a través del Edicto de Milán, hasta el año 538, marcado por el surgimiento del papado romano, o el cuerno pequeño del cual habla el profeta Daniel. Y aunque la incorporación del cristianismo por la Roma imperial significó un gran alivio para el hasta entonces perseguido pueblo de Dios, al mismo tiempo, vivir en la capital de la idolatría colocaba a la iglesia primitiva en una muy difícil situación, tal como lo advierte Jesucristo en su mensaje a esta tercera iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Palabras de aliento para una iglesia que, a pesar de vivir en nada menos que la Gran Roma, o el trono de Satanás, se esfuerza por mantenerse fiel a Dios, reteniendo su nombre o guardando sus mandamientos. Sin embargo, vivir en el vientre de la bestia probaría ser una trampa muy difícil de sortear. Jesucristo sigue diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué dice? Dice que en esta iglesia hay quienes hacen lo mismo que hizo Balaam, que enseñaba a un tal Balac a tenderles una trampa a los hijos de Israel, induciéndolos a cometer fornicación, idolatría. Pero ¿quién fue Balaam y quién fue Balac? Estos dos personajes pertenecen a una historia que encontramos en el libro de Números, en los capítulos del 22 al 25, y es una historia en la época en la cual el pueblo de Israel estaba dejando el desierto y se disponía a entrar a la tierra prometida, y pasó temporalmente por el reino de Moab, y su rey, Balac, cuando los vio, pues se espantó, porque eran cientos de miles de israelitas, y además, pues todo el mundo de esa época les temía, porque todos sabían acerca de las proezas que Dios había hecho con ellos, como había hecho llover maná del cielo por 40 años en el desierto, como se había abierto el mar rojo para que pasaran ellos cuando eran perseguidos por el faraón y todo lo demás. Entonces Balac resuelve mandar a una comitiva para pedirle a un profeta de Dios, a Balaam, que fuera y maldijera al pueblo de Dios, ¿no? Entonces fue la comitiva y Balaam preguntó a Dios, y Dios le dijo: no vayas, porque ese pueblo es bendecido por mí. Sin embargo, Balac insiste y le ofrece oro, plata, vestidos y riquezas a Balaam, y Balaam cae tentado por la codicia y se va a maldecir al pueblo de Dios. Y no lo logra, porque cuando va a la montaña, a la cima del collado, con Balac al costado, con el rey de Moab, cada vez que levanta los brazos para proferir maldiciones, lo único que sale de su boca, gracias al Espíritu de Dios, son bendiciones. Entonces Balac mira a Balaam y lo único que escucha es a un hombre que levanta los brazos y bendice al pueblo de Dios, y Balac pues se frustra mucho y le dice: ¿qué estás haciendo? Y Balaam pues se regresa también a su casa frustrado porque no logró hacer lo que Balac le pidió. Sin embargo, pasa el tiempo y Balaam se acerca a Balac y le dice: mira, tengo una idea. Agarra a tus mujeres, a las más lindas, y mándalas al campamento de Israel y seduce a los hombres a que vayan a tus templos de idolatría, de tus dioses paganos, y pues dicho y hecho lo lograron. Llevaron a los hombres del campamento de Israel a sus templos, donde ellos comieron las cosas dedicadas, sacrificadas a sus ídolos, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres en estos templos, que era lo que se hacía en esos templos paganos, y también se postraron y adoraron a los dioses paganos. Entonces Jesucristo está reprendiendo a esta iglesia por tener entre sus miembros a personas que, al igual que Balaam, encontraron una manera de hacer que el pueblo de Dios cometiera fornicación o practicara idolatría de 2 astutas maneras. La primera, como lo vimos en el segundo capítulo de este estudio, fue la introducción de la veneración a imágenes, a estatuas, cambiando el nombre de dioses paganos por apóstoles, María, José, y creando una larga lista de santos que no era más que la transformación de dioses paganos, violando así el segundo mandamiento.
que prohíbe la adoración, veneración o hasta el honrar a una imagen, sin importar a quién represente. Y la segunda, el reemplazo del día de reposo del cuarto mandamiento, el sábado, por lo que llamaban el venerable día del sol, o el domingo, lo cual también constituye idolatría, y lo cual fue llevado a cabo de un modo gradual y muy astuto por el enemigo de Dios a través de las autoridades políticas y eclesiásticas romanas, como ya vimos en el capítulo anterior. Y aunque durante este periodo la Iglesia de Dios no se enfrentó a persecución, sí tuvo que enfrentarse a esta contaminación de su doctrina que hizo caer a muchos. Sin embargo, la paz en la que vivió la Iglesia de Dios durante este periodo de tiempo tenía fecha de expiración, porque la posterior caída del Imperio Romano traería el surgimiento de otro poder mucho más letal, el infame cuerno pequeño del cual habla el profeta Daniel, un poder de gran eminencia y autoridad, tanto política como religiosa, sobre todo el mundo antiguo, al cual se tuvo que enfrentar la cuarta iglesia, ya no la de Pérgamo, sino la iglesia de Tiatira, que corresponde al período comprendido entre el año 538, cuando nace el papado romano, hasta el año 1517, marcado por el inicio de la Reforma con Martín Lutero. Leamos la poderosa profecía del mensaje a la cuarta iglesia, Apocalipsis 2:18, dice: «Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras», lo cual la misma historia atestigua, porque la mayoría de movimientos y personajes prominentes de la historia de esta iglesia aparecen principalmente desde la mitad de este período, como los valdenses que empezaron a aparecer en escena a partir del año 1173, los Pasagini que aparecieron en Lombardía a finales del siglo XII, el inglés John Wycliffe, el bohemio Johannes Huss, ambos prominentes mártires cristianos del siglo XIV, entre otros. Continúa diciendo: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». Aquí el mensaje de Jesucristo habla de una iglesia que, según dice, se mantiene firme en medio de las pruebas. Sin embargo, es reprendida por mostrarse tolerante con el mismo asunto de la idolatría al que se enfrentaba la iglesia anterior. Aunque ahora, en vez de hablar de Balaam y Balac, dice que esto es llevado a cabo por un personaje que se lleva el protagonismo de la trama, una mujer llamada Jezabel. ¿Qué nos dice la profecía acerca de esta mujer que nos ayude a saber de quién se trata? Sabemos que una mujer simboliza una iglesia, pero el nombre que le da es muy significativo, porque hace alusión a Jezabel, una infame mujer mencionada en la Biblia, en el libro de Reyes, quien fue la esposa de Acab, rey de Israel en el siglo IX a.C., una mujer malvada, quien durante su reinado introdujo la idolatría a los dioses fenicios de Baal y Asera en todo Israel, y persiguió y asesinó violentamente a los profetas de Dios durante todo su reinado. Entonces las características de esta entidad, a quien la profecía llama Jezabel, son: primero, es una iglesia. Segundo, ella se dice profetisa de Dios, es decir, que es una iglesia que se presenta ante todos como la iglesia de Dios, sin serlo. Tercero, el nombre que recibe esta iglesia implica que se comporta tal como la Jezabel histórica, quien además de ser idólatra, fue una asesina de los profetas de Dios. Y cuarto, es una iglesia que, según dice, enseña y seduce a los siervos de Dios a cometer idolatría. ¿De quién podrá estar hablando esta profecía? ¿Quién será esta infame iglesia Jezabel? Claro que sí, solo pueden ser el papado romano y su iglesia católica en su época de supremacía, durante el oscurantismo europeo. Leamos la profecía del cuarto sello, que nos presenta otro aspecto de este mismo periodo de la cuarta iglesia. Dice: «Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el sepulcro le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». Entonces este jinete tiene por nombre Muerte. Es un jinete que causa gran estrago, que asesina con espada, con hambre y con las fieras o bestias de la tierra. ¿Alguien recuerda qué representan las bestias? ¿Recuerdan a qué representaban el león con alas de águila, el oso, el leopardo? Representan a las naciones.
Entonces este jinete es nada menos que Jezabel, la Iglesia Católica Romana que asesinaba al pueblo de Dios valiéndose de la espada de los ejércitos de las naciones europeas. Y mientras que por un lado mataba al pueblo de Dios con la espada, al mismo tiempo también mataba a otros con hambre. ¿A quiénes? A todos aquellos millares de hombres y mujeres que aceptaron la falsa doctrina católica, a quienes les negaba el camino al cielo, que es a través de la cruz de Cristo, el pan de vida, y reemplazándolo por su propia teología llena de idolatría, alimentando a sus fieles con veneno y llevándolos a la perdición o muerte espiritual, tal como lo dice Jesucristo, que los hijos de Jezabel caerían heridos de muerte eterna. Así es, esta es la dura realidad para todos aquellos hombres y mujeres que aceptan la doctrina de esta iglesia Jezabel, el ser descartados por Dios. En Oseas 4:6, Dios le dice a la iglesia Jezabel: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré a ti, para que no seas sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué les parece? Y es que el papado romano estuvo muy ocupado causando muerte y destrucción por toda la Europa medieval, buscando incansablemente eliminar el cuarto mandamiento, ya que a no ser por Roma y Alejandría, casi todas las comunidades cristianas de Europa y Asia Menor guardaban el sábado con el mismo rigor que el resto de los 10 mandamientos, y hay numerosas pruebas en el registro histórico que atestiguan de ello. Casi 2 siglos después de que el Papa Gregorio I emitiera una bula contra los cristianos observadores del sábado, se llevó a cabo un concilio en Friol, en el norte de Italia, en el año 791, y en este concilio, en su mandato a todos los cristianos de observar el domingo, se hace mención de la amplia observancia del sábado de la siguiente manera. Dice: ordenamos a todos los cristianos que observen el día del Señor, no en honor del sábado pasado, sino a causa de esa noche santa del primer día de la semana, el día del Señor, cuando se habla de ese sábado que los judíos observan, el último día de la semana, que también observan todos los campesinos, es decir, que todos los campesinos guardaban el sábado. Entre los documentos que tenemos de los mismos pueblos está una explicación de los 10 mandamientos del año 1120, un compendio de moral cristiana donde se ordena, entre otras cosas, la observancia del sábado, cesando de las labores mundanas y del pecado, exhortando a buenas obras y promoviendo la edificación del alma mediante la oración y el oír la palabra. Esto lo encontramos en el libro Historia de los Valdenses, de Adam Blair, volumen 1, página 220. En el año 1194, Alfonso, rey de Aragón, emitió un decreto dirigido a todos los arzobispos, obispos y autoridades eclesiásticas de su reino con el siguiente contenido: les ordenamos, a imitación de nuestros antepasados y en obediencia de las ordenanzas de la Iglesia, que los herejes, a saber, insabati, y aquellos que se hacen llamar a sí mismos valdenses y los pobres de Lyon, y todos los demás herejes deben ser expulsados de la faz de Dios, y de todos los católicos, y sujetos a la expulsión de nuestro reino. Esto lo encontramos en el libro Máxima Bibliotheca Veterum Patrum del año 1677, volumen 25, página 190. En este caso, el nombre insabati, usado para identificar a aquellos herejes quienes debían ser expulsados de España, nos lleva a identificarlos como cristianos que guardaban el sábado. El historiador suizo Melchor Goldast sostenía que aquellos que fueron llamados insabati no porque hubieron sido circuncidados, sino porque guardaban el sábado de acuerdo a la ley judía. El escritor papal español Lucas de Tuy dio abundante testimonio en sus escritos que nos dejan en claro cuán fuertes y numerosos eran los insabati en España, alrededor del año 1260. Moschein declara que antes de la época de Lutero yacía oculto en casi todos los países de Europa, especialmente en Bohemia, Moravia, Suiza y Alemania, muchas personas en cuyas mentes estaban profundamente arraigados los principios de los waldenses, los wiclefitas y los husitas, donde el sábado del cuarto mandamiento se observaba entre estos pueblos en obediencia a la ley moral, entre quienes estaban desde los más humildes campesinos hasta consejeros, grandes señores de la corte y príncipes a lo largo de toda Europa, quienes creían firmemente que la observancia del cuarto mandamiento era obligatoria para la raza humana. El teólogo católico Erasmo testifica que aún alrededor del año 1500, estos cristianos eran llamados sabatarios porque guardaban escrupulosamente el séptimo día. Y es así como, a partir de numerosas declaraciones históricas y evidencia histórica incuestionable, que podemos ver cómo bajo diferentes nombres y designaciones los cristianos medievales en todo el mundo, desde Escocia, España, Hungría y demás países europeos, pasando por Grecia, Persia, la Gran Rusia y hasta el lejano oriente como la India, la China y hasta Mongolia,
guardaron el sábado del cuarto mandamiento como una de las enseñanzas fundamentales. Y vemos que existe abundante material para presentar una cadena armoniosa de doctrina que se extiende desde los días de los apóstoles hasta la Reforma. Y es a esta iglesia de Tiatira a la que Jesucristo encomienda a retener lo que tenía, su doctrina, entre ella el guardar el sábado, lo que podemos ver que esta iglesia cumplió, aún a un costo de vidas humanas muy alto. Sin embargo, y a pesar de todo, en algún lugar a lo largo del camino, el mandamiento del sábado finalmente llegó a ser reemplazado por el domingo romano en prácticamente toda la cristiandad, como podemos ver en el presente. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿A dónde se fueron todos los cristianos que guardaban el sábado? Lo que ocurrió fue el nacimiento de la quinta iglesia del Apocalipsis, la Reforma Protestante, un movimiento fundado por Martín Lutero, un monje católico desilusionado de su religión, y aunque con las mejores intenciones de regresar a la pureza del Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo, no solo desconociendo la importancia del sábado, sino rechazándolo categóricamente. Y tristemente, el registro del nacimiento de la Reforma con Martín Lutero muestra dos aspectos contradictorios, donde, mientras por un lado Lutero se presenta como un resuelto oponente a las doctrinas erróneas del catolicismo romano, por el otro se constituye en un valioso aliado del papado en su esfuerzo por acabar con la observancia del sábado en Europa, desde un flanco que tomó por sorpresa a los waldenses y demás cristianos que guardaban el cuarto mandamiento. Y es que el protestantismo que Lutero trajo al mundo estaba influenciado por un marcado antisemitismo, un sentimiento que en mayor o menor grado pululaba por toda Europa desde hacía ya mucho tiempo, el cual fue un poderoso catalizador para el rechazo de lo que Lutero llamaba el sábado judío. Y sorprendentemente, Martín Lutero empleó mucho de su tiempo en su batalla personal contra la raza judía. Este libro que tengo yo en mi biblioteca personal titula Los judíos y sus mentiras, escrito por Martín Lutero, que muestra una representación grotesca de la raza judía. Y por supuesto que existe mucha más literatura como esta, inmersa en varios de los escritos de Lutero. La carta abierta de Lutero de 1538, que condena las tendencias sabatarias entre los cristianos de Silesia y Moravia, es una obra clave que presenta su notoria actitud antisemita y una marcada aversión hacia los judíos por parte de Lutero. Esta carta constituía la respuesta de Lutero a la observancia del sábado que se mantenía entre los cristianos de los que hablamos anteriormente, que Lutero veía como una victoria del legalismo judío sobre las sanas enseñanzas evangélicas. Andreas Karlstadt, uno de los primeros oponentes teológicos de Lutero, ya en 1524 publicó una columna en Bonden Sabbat, reflejando sus preocupaciones pastorales. En la sección 9, página 333 a 334, Karlstadt responde a Lutero: no es ningún secreto que fueron los seres humanos quienes instituyeron el domingo. En cuanto al sábado, el asunto aún se está debatiendo, pero está claro que se debe celebrar el séptimo día y permitir que tus siervos celebren cuando hayan trabajado 6 días. Una importante polémica sobre el asunto del sábado apareció entre los años 1530 y 1532, cuando Lutero, Valentín Cradwell y el silesio Caspar Schwenfeld, a menudo enfrentados entre sí, cargaron contra un enemigo común, el cristiano anabautista y defensor del sábado Oswald Glait, con numerosos escritos contra el sábado donde los tres contendientes arribaron a conclusiones similares, aunque desde puntos de vista diferentes. Esta polémica se suscitó a raíz de que Glait publicara su tratado sobre la observancia del sábado, en el año 1530, donde enseñaba que el sábado del séptimo día es vinculante para los cristianos tal como lo era para los judíos de antaño, por estar ordenado en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Esta oposición por parte de la Reforma constituyó una efectiva sentencia de muerte para Oswald Glait, quien, a la poderosa amenaza papal, sumó la desaprobación de esta nueva y envalentonada reforma, lo cual trajo como consecuencia que este mártir fue arrestado y encarcelado en Viena en 1545, de donde luego fuera sacado y ahogado una noche en el otoño de 1546. El rechazo de Lutero a la observancia del mandamiento del sábado se debía a que él supuso erróneamente de que la agitación judía y los esfuerzos de los judíos por hacer proselitismo estaban en la raíz del movimiento sabatario. Erróneamente, ya que nunca se ha encontrado ninguna evidencia acerca de la influencia judía sobre la cristiandad que guardaba el sábado. En sus discursos sobre el Génesis, en 1535, Lutero escribió: en nuestro tiempo surgió en Moravia un tipo de gente necia, los sabatarios, que sostienen que el día de reposo debe observarse a la manera de los judíos. Tal vez también insistan en la circuncisión por una razón similar. Unas pocas frases más adelante se refirió a los judíos y sus simios, los sabatarios, apoyando la sospecha de que el movimiento sabatario era de origen judío.
Los 3 últimos escritos de Lutero contra los judíos en 1543 fueron ataques tan vulgares y duros que incluso algunos de sus contemporáneos se sintieron ofendidos, según nos cuenta Mark Edwards Jr. en su libro Las últimas batallas de Lutero. Lutero en realidad fue un pensador serio sobre cuestiones teológicas de gran importancia, y una persona que sobre todo buscó hacer consistentes sus compromisos de fe, aunque su problema fue de apoyarse de tal manera en la doctrina de salvación por la gracia y del nuevo pacto, al riesgo de ponerla en oposición a la ley de Dios. Y este fuerte énfasis de Lutero en la libertad cristiana, basada en una clara separación entre la ley, los 10 mandamientos de Dios y la doctrina de la salvación por la gracia, fue lo que lo hizo oponerse al mandamiento del sábado. Y a su manera su seguidor, el reformador francés Juan Calvino, siguió sus pasos, y tampoco vio al cuarto mandamiento como vinculante para los creyentes cristianos. Al respecto escribió en su libro Institución de la religión cristiana que los cristianos deben evitar por completo la observancia supersticiosa de los días, apoyándose en el pasaje bíblico de Colosenses 2, 16 y 17, que dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Según este pasaje, explica Calvino, el apóstol Pablo, después de decirles a los cristianos de Colosas que no se dejen juzgar por el sábado, luego dice: esto es sombra de lo que ha de venir. Estos versículos de Colosenses indujeron a Calvino a referirse al sábado como un rito de sombra, y fue así como junto con Lutero enmarcaron las bases sobre las cuales se sentaría la Iglesia de la Reforma, la Iglesia de Sardis. Y a la luz de la verdad, aunque a primera impresión este texto parece desestimar la observancia del sábado, al mismo tiempo, siendo que guardar el día de reposo es nada menos que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, se presenta como una contradicción a varios otros textos del Nuevo Testamento, algunos de ellos aún escritos por el mismo Pablo, que claramente expresan que guardar los 10 mandamientos, no 9, como claramente lo expone Santiago 2:10, es mandato de Dios para su pueblo. Y el problema fue que la interpretación de este pasaje de Colosenses de Calvino, Lutero y los demás reformadores estuvo equivocada, porque el texto no se refiere al día de reposo del cuarto mandamiento, sino a los días de reposo que formaban parte de la ley ceremonial judía, porque en la nación judía existían 3 tipos de leyes: la ley judicial, similar a la actual usada para juzgar delitos, la ley ceremonial dedicada a regir las fiestas solemnes, y la ley moral, los 10 mandamientos de Dios. Y el pasaje de Colosenses no se refiere a los 10 mandamientos, sino a la ley ceremonial, las fiestas judías donde el elemento central era el holocausto del Cordero, lo cual sí era sombra de lo que habría de venir, porque representaba el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien con su muerte en la cruz dio fin al ritual del holocausto del Cordero. Y esto se hace evidente porque el pasaje de Colosenses menciona los días de reposo en medio de otros elementos como comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva, etc., que formaban parte de las fiestas solemnes, como podemos ver por ejemplo aquí, en Levíticos, en esta descripción de la fiesta de la Pascua, donde, de los 14 días de la fiesta, el primero y el séptimo son días de reposo que no tienen ninguna relación con el sábado del cuarto mandamiento. Y en este otro pasaje de Segunda de Crónicas, donde, refiriéndose a las fiestas celebradas por el rey Salomón, dice: Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés. Claramente lo dice, el mandamiento de Moisés, no de Dios. Y sigue diciendo: en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes 3 veces al año, etc. Los mismos elementos mencionados en Colosenses. Además, este mismo pasaje de Colosenses, al referirse a esta ley, en el versículo 14 se refiere a el manuscrito de decretos que estaba contra nosotros, evocando Deuteronomio 31, 24 a 26, donde dice: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿cómo se llama eso? Un manuscrito, ¿no? Así es. Sigue diciendo: dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro, manuscrito, de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Una perfecta concordancia con los términos usados en Colosenses, que habla de un manuscrito de decretos que estaba contra nosotros. ¿Qué les parece? Mientras que, como sabemos, los 10 mandamientos no eran un manuscrito en un libro, ni fueron colocados al lado del arca, sino fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, que fueron colocadas dentro del arca.
Y tampoco están contra nosotros, como dice de las leyes ceremoniales, sino son mandamientos buenos para nosotros. Como bien está escrito, es una ley santa y un mandamiento santo, justo y bueno, una ley perfecta que convierte el alma. Sin embargo, aunque ahora podemos claramente reconocer el error en interpretación, este pasaje de Colosenses fue profundamente influyente para forjar la actitud en las iglesias de la Reforma, que acabó con la observancia del mandamiento del sábado. Porque mientras las iglesias de la Reforma crecieron en poder hasta tal punto que en países como Alemania e Inglaterra estaban libres de las persecuciones de Roma, este sin embargo y tristemente no fue el caso de los waldenses sabatarios, todavía bajo el dominio de Roma, quienes continuaron viviendo su fe bajo la clandestinidad y bajo la persecución. La persecución que se desató desde 1655 hasta 1689 contra los waldenses fue terrible. Casi extinguió a este pueblo evangélico. Horribles masacres, increíbles actos de perfidia, incendios de aldeas, niños arrancados de sus madres para ser estrellados contra las rocas, huestes de fugitivos conducidos a través de las fronteras. Actos tan repugnantes como estos se sucedieron, y muchos de los waldenses fueron exterminados o conducidos al exilio. Con respecto a las persecuciones de este periodo, una autoridad declara: en 1655 la persecución se desató nuevamente, y si no se hubieran interpuesto las potencias protestantes de Europa, el resultado habría sido la aniquilación completa de los waldenses. Entonces el resumen de la historia es que mientras que por un lado florecía la Iglesia de la Reforma, que guardaba el domingo católico libre de obstáculos y persecuciones, por el otro, la Iglesia de Tiatira y su sábado, que logró mantener por más de un milenio, eran exterminados. Ahora leamos el mensaje de Jesucristo a esta iglesia, a la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, la cual corresponde a la Iglesia de la Reforma de Lutero, comprendida entre los años 1517 y 1798. Dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un mensaje duro. Aquí Jesucristo le advierte a la iglesia que no está haciendo su trabajo bien, porque aunque esta iglesia tenía nombre de que vivía, al ser vista como una iglesia que reformaba o regresaba a los principios bíblicos, Jesucristo le dice que estaba muerta y no estaba haciendo honor a su nombre, porque aunque denunciaba la corrupción del catolicismo, la venta de indulgencias y otros escándalos católicos, perdía sin embargo de vista los asuntos importantes para Dios, como son los 10 mandamientos. De entre ellos, Jesucristo resalta a aquel que estaba ya casi por completo exterminado, ya para morir, el cual era el mandamiento del sábado. Y a la verdad la Iglesia de la Reforma falló miserablemente en este punto, dado a que ellos constituían a la Iglesia protestante, la cual supuestamente se separó de la Iglesia católica sosteniendo que su doctrina era solamente basada en la Biblia, y la Biblia nada más, mientras que la Iglesia católica defendía, y hasta ahora defiende, que su doctrina es basada en las Escrituras y la tradición. Y esta era la posición de la Iglesia católica, y el primer tema de discusión en el Concilio de Trento, que empezó en el año 1545. Y en este concilio no se pudo llegar a un acuerdo entre las dos visiones, y luego de 18 años de discusión, finalmente, en el año 1563, la conclusión que puso fin a la controversia a motivo del concilio fue presentada por el arzobispo de Reggio, quien se dirigió al concilio con sustancialmente el siguiente argumento hacia la parte que sostenía sola escritura, a los protestantes. Él les dijo: los protestantes afirman que se apoyan únicamente en las escrituras, profesan mantener a las escrituras como el único estándar de fe, justifican su rebeldía con el pretexto de que la Iglesia católica se ha desviado de las escrituras y sigue la tradición. Ahora, la afirmación de los protestantes de que se basan únicamente en las escrituras no es cierta. Su profesión de mantener solo las escrituras como estándar de fe es falsa. Y la prueba está en que las escrituras explícitamente ordenan la observancia del séptimo día como día de reposo y adoración. Pero ellos no observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Si realmente sostienen a las escrituras como su estándar, estarían observando el séptimo día, como se ordena en las escrituras a lo largo de todo el libro. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del sábado ordenado en las escrituras, sino que han adoptado y practican la observancia del domingo, para lo cual tienen solo la tradición de la Iglesia católica. En consecuencia, su declaración de sola escritura como el estándar falla.
y la doctrina de las Escrituras y la tradición como esenciales está completamente establecida, siendo los protestantes los mismos jueces. ¿Qué les parece? Una verdadera vergüenza han de haber sentido los líderes protestantes que acudieron a este concilio, ¿no les parece? Y fallaron por no haber prestado la debida atención a sus Biblias. Y a la verdad, aunque este concilio fue para la iglesia protestante una humillación muy grande, al mismo tiempo fue una oportunidad de oro que ellos pudieron haber aprovechado para capitalizar sobre este asunto y tomar este fracaso como lo que realmente fue, un jalón de orejas de parte de Dios, una exhortación a que, como dice el versículo, salvaran aquella otra cosa, el sábado, que estaba para morir, y arrepentirse, es decir, cambiar de dirección. Al fin y al cabo, este concilio se dio a escasos 40 años del nacimiento de la Reforma. Sin embargo, no lo hicieron, sino que, a pesar de haber sido reprendidos en este punto por el Concilio de Trento, no obstante, continuaron con su práctica de guardar el domingo, y esta necedad les costó muy caro. Porque fue por esta precisa razón por la que la iglesia protestante perdió la unción de Dios, como está escrito más adelante en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, según veremos. Y fue así como el papado logró establecer ante el mundo que la iglesia protestante no era más que un movimiento de rebeldía sin fundamento. De allí, para comprobar su tesis, la iglesia católica tendría que lograr que la iglesia protestante demostrara al mundo los frutos de su rebeldía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace un grupo de rebeldes? Se rebelan. Se rebelaron de la iglesia católica y luego seguirían su patrón de rebeldía, ¿no? ¿Cómo? Dividiéndose entre sí, una y otra vez. ¿Y cómo lograría el papado esto en la iglesia protestante? Veamos qué más podemos aprender que le ocurrió a la quinta iglesia, a la iglesia protestante que hizo oídos sordos a las instrucciones de Dios. Leamos esta increíble profecía que habla acerca del quinto toque de trompeta, de otro aspecto de este mismo periodo de tiempo. Apocalipsis capítulo 9, leemos. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Interesante. Dice que tan pronto como surgió la Reforma, surgió también una oscuridad sobre la tierra, y trajo consigo a estas extrañas langostas. Y estas langostas eran unas langostas peculiares, que no hacían lo que hace una langosta, que es comer hierba y devorar los árboles, sino que tenían como misión única y exclusivamente la de dañar a ¿quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y sabemos bien por lo que aprendimos en el capítulo anterior de este estudio, que el sello de Dios es el sábado. ¿Recuerdan? Entonces estas langostas tenían como única misión la de dañar a la iglesia protestante que rechazó el sábado. Interesante. ¿Y qué más dice la profecía? Continúa diciendo, y a estas langostas les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces el daño a la iglesia protestante consistió no en acabar con ella, sino en herirla. Y dice que herirla como los escorpiones hieren. ¿Cómo es eso? En Ezequiel capítulo 2 versículo 6 leemos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces el ataque causado por estas langostas a la iglesia protestante fue el de promover la rebeldía en la iglesia, y consecuentemente la división. ¿Lo lograron? Lamentablemente la respuesta es un rotundo sí, porque aún más daño que matar a alguien es acabar con su reputación. ¿Y qué reputación puede tener una iglesia que a lo largo de los años, en vez de crecer y fortalecerse, lo único que ha hecho fue dividirse y debilitarse, cada vez en más y más pequeñas denominaciones,
hasta llegar al presente, donde la Iglesia protestante ha llegado al punto de contar con alrededor de 47.000 diferentes denominaciones protestantes, todas ellas discordantes la una de la otra, una verdadera vergüenza y un fracaso. Aunque la profecía también dice que Dios no permitió que este protestantismo rebelde muriera, aunque según dice, y es de entenderse, sus dirigentes hayan querido acabar con ellas. Y la razón para que esta iglesia viva hasta hoy es porque aún tiene un rol profético que desempeñar en estos días, como ya veremos. ¿Pero qué representarán estas langostas? ¡Qué curiosidad! ¿Qué o a quién representan? En los versículos 7 al 9 nos dan unas pistas muy reveladoras que nos dicen un poco acerca de estas langostas. Leamos. Dice que el aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Veamos, dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea que este es un ejército de langostas, un ejército con disciplina militar y preparado para la guerra. Muy bien. También dice que estas langostas en las cabezas tenían como coronas de oro. En toda la Biblia el único que es descrito teniendo una corona de oro es Jesucristo, como aparece en Apocalipsis 14:14. Es decir, que estas langostas son un fiero ejército que no obstante se presenta de alguna manera con una apariencia que asemeja a Jesucristo. Curioso ejército. Además dice que sus caras eran como caras humanas. Muy bien, entonces no estamos hablando de langostas literales, sino de seres humanos, de personas. Y también dice que tenían cabello como cabello de mujer. ¿Y qué representa una mujer? Una iglesia, ¿no? Claro que sí. Interesante. Tenemos entonces que estas langostas representan a un grupo de personas que constituyen un fiero ejército preparado para la guerra, además de tener una investidura o una connotación religiosa, o de iglesia, ¿no? Con los cabellos largos como de mujer. Además dice que sus dientes eran como de leones. ¿Alguien recuerda a quién representaba el león? A Babilonia. Fascinante. Y hay más. También dice que estas personas tenían corazas como corazas de hierro. Y por supuesto que sabemos qué nación es representada por el hierro. ¿Recuerdan al comienzo de nuestro estudio la estatua del sueño de Nabucodonosor? ¿Y qué reino representaba al hierro? Roma. Entonces este ejército tiene como coraza o por protección a Roma. Muy bien, entonces con todos estos elementos descifremos este enigma. ¿Quiénes podrán ser estas langostas? Estas langostas no son ni más ni menos que la orden jesuita, quienes, recordando las palabras de Napoleón Bonaparte, son una organización militar, como caballos preparados para la guerra, disfrazada de una orden religiosa, o con cabellos largos de mujer, quienes no son como los franciscanos, que llevan su nombre en honor a Francisco de Asís, ni como los benedictinos, que llevan su nombre en honor a San Benedicto, sino que estos fueron directo a la yugular, y se llaman la Compañía de Jesús, con sus coronas de oro como Jesús, constituyéndose en los dientes del papado o del león de Babilonia, y gozando de la protección de Roma, representada por la coraza de hierro, quienes fueron creados por el papado al principio del período de la Quinta Iglesia, en el año 1534, y cuya principal misión fue y es la contrarreforma, o destruir a la reforma protestante, y el hacer literalmente todo lo que fuese posible en favor del sumo pontífice romano. Estos señores, desde su fundación y por los próximos 150 años o 5 meses proféticos, dedicaron todos sus esfuerzos en infiltrar y como escorpiones sembrar la rebeldía y la discordia dentro de las iglesias protestantes, causando una y otra vez su división. A una iglesia desprotegida que ya no tenía la unción de Dios, porque rechazó el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué les parece? La verdad nos hará libres, dice Jesús. Muchos autores han escrito acerca de la enigmática orden jesuita. Libro tras libro tras libro, nos hablan de hombres desprovistos de todo anhelo personal, capaces de las más extremas atrocidades en favor del papado. Entre otras muchas cosas, de dedicar su vida entera a la tarea de infiltrar
y destruir iglesias, escalando hasta posiciones de liderazgo, desde donde causar la fragmentación de la iglesia protestante, inculcando la rebeldía y discordia, una y otra vez. En el capítulo 17 de Apocalipsis se describe a la iglesia católica como la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque no solamente ella practica la infidelidad espiritual, representada por adorar en domingo como vimos en el capítulo anterior, sino que toda iglesia que, sin importar la doctrina que defienda, haga lo mismo que ella, se convierte en su hija, y es también una iglesia infiel o una ramera. Porque el criterio bíblico que define al pueblo de Dios es invariable para todas las 7 iglesias. Como ya hemos visto, está compuesto por personas que guardan los 10 mandamientos de Dios, y se aplica a todas las épocas, desde la primera iglesia hasta la 7ª. Bajo este criterio, el cual es criterio bíblico, solo nos bastaría con buscar a aquella iglesia o iglesias que tengan el sello de Dios, o que guarden el sábado. Y por supuesto, luego, ver cuál cumple con las otras características mencionadas. Y de verdad el trabajo se hace muy sencillo, ya que desafortunadamente, aunque prácticamente todas las denominaciones del cristianismo predican dentro del marco de la observancia de 9 de los 10 mandamientos, es decir, no matar, no mentir, no cometer adulterio, etc., casi todas ellas, aún incluyendo los mormones, los testigos de Jehová y todas las ramas del protestantismo, llámese metodistas, luteranos, bautistas, presbíteros, pentecostales, etc., y por supuesto los católicos, todos guardan el domingo, de manera que de todas las denominaciones nos quedamos solamente con 2 iglesias que guardan el 4º mandamiento. Ellas son la Iglesia Bautista del Séptimo Día y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque además existen otros pequeños movimientos como el judaísmo mesiánico, la Asamblea de Yahvé, la Iglesia de Cristo, entre otros, fundados principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Aunque de todas estas, solo hay una iglesia que cumple con las otras características bíblicas, y esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Veamos las razones. Como vimos anteriormente, el final del capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos habla de cómo el papado trabaja en pos de la sanación de su herida mortal. Y el capítulo 14 nos dice cómo, mientras esto ocurre, la Iglesia de Dios se levanta y proclama un mensaje específico al mundo. Este mensaje debe incluir, como vimos, primero, el Evangelio eterno, o el Evangelio de salvación por la gracia de Dios a través de la sangre redentora de Jesucristo. Segundo, esta iglesia debe exhortar a la humanidad a dirigir su adoración únicamente a Dios y a guardar sus 10 mandamientos, no 9, sus 10 mandamientos. Y también es una iglesia que proclama que estamos en el tiempo del fin. El tercer mensaje es un mensaje que denuncia al papado como el poder terrenal que usurpa el lugar de Dios en la tierra. Y el último mensaje es una advertencia muy clara acerca de las gravísimas consecuencias eternas que sufrirán todos aquellos que acepten la futura imposición de la marca de la bestia, la marca de autoridad del papado, el domingo. Y este es precisamente el mensaje llevado al mundo por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y su misión central, lo que la Iglesia bien llama el mensaje de los 3 ángeles, lo cual ninguna otra iglesia en el mundo hace en el presente. Además, la Iglesia de Dios tiene que cumplir con la característica de ser un movimiento de dimensión global, dado que en el versículo 6 dice que este mensaje será llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por ende, debe de ser una iglesia mundial. Pero hay un requisito más, y es el requisito cronológico, porque según este criterio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tendría que haber aparecido inmediatamente después de la Iglesia de Sardis, tomando la posta después del año 1798, y constituirse en la 6ª iglesia del Apocalipsis, la Iglesia de Filadelfia. Aunque no fue así, sino que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en el año 1863. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante el periodo de tiempo entre el año 1798 y el año 1863? Ocurrió un fenómeno maravilloso que está registrado en la Biblia y que bien podríamos considerarlo como parte del proceso del nacimiento de esta iglesia. Jesús nos dice acerca de este mismo tiempo en Mateo 24:29, que dice: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días», refiriéndose a los 1260 años de persecución de los santos de Dios por el papado que oficialmente concluyó en el año 1798, «e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Interesante. Leamos ahora los eventos descritos en el sexto sello, que como ya sabemos, son correspondientes al período del comienzo de la sexta iglesia. Sexto sello, sexta iglesia, ¿recuerdan? Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Bien, tenemos un terremoto. Ok, sigamos. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Curioso, igual que lo dicho por Jesucristo. Tenemos otra vez un oscurecimiento del sol. Y dice, y la luna se volvió toda como sangre. Y aquí también dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Exactamente igual a lo que Jesús dijo. Estos pasajes nos presentan una secuencia de 3 fenómenos naturales que marcan el inicio del período de la sexta iglesia. Dice que hubo un gran terremoto, luego que el sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre. Y finalmente dice que las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. ¿Ocurrieron alguna vez estos 3 eventos o simbolizan alguna otra cosa? Estos 3 eventos por supuesto que ocurrieron y en la misma secuencia. El primero de ellos, un gran terremoto conocido como el Gran Terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755. Un extraño terremoto de gran duración, al cual no se logró cuantificar su intensidad, dado que cuando ocurrió no existían escalas de medición de movimientos telúricos. Sin embargo, podemos calcular que fue un gran terremoto, principalmente por el hecho de que causó la casi completa destrucción de Lisboa y la muerte de entre 60 y 100.000 personas, y fue sentido hasta en la India, en Groenlandia y hasta en el Caribe. Y luego, el Día Oscuro de Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos como para jóvenes, llegó el 19 de mayo de 1780. Cerca de las 11 de la mañana comenzó a oscurecer como si fuera la noche. Los hombres cesaron su trabajo, el ganado regresó a sus graneros, las ovejas se acurrucaban junto a las cercas, los pájaros salvajes hacían sus cantos vespertinos y volaban hacia sus nidos, las aves se iban a sus gallineros, y por la noche estaba tan oscuro que una persona no podía ver su mano frente a la cara, ni siquiera una hoja de papel blanco. Esto fue extraído del libro Historia de Ware, New Hampshire, de 1735 a 1888. Esto es historia. Este extraño suceso ocurrió en el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, y el propio George Washington, que estaba en New Jersey, anotó en su diario de campaña este extraño suceso, enfatizando el aspecto que presentaban las nubes, con una tenue, rara luz roja de la luna colándose entre ellas. Uno de sus soldados también escribió que los chotacabras se pusieron a cantar, algo que solían hacer solo a la hora del crepúsculo. El profesor Samuel Williams de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, que reunió toda la información relativa a este suceso, dejó escrito que esta oscuridad extraordinaria se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana y continuó hasta la mitad de la noche siguiente. Este fue un fenómeno muy extraño. Esto es historia. No he leído escritos cristianos, sino el periódico, de un reporte académico y hasta el propio diario de George Washington. El renombrado astrónomo John Herschel admitió que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 es uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se leerán con interés, pero que la ciencia no puede explicar. No fue un eclipse, no hubo ninguna explicación razonable para que este evento haya ocurrido, pero ocurrió. La luna era roja como la sangre, la luna estaba allí, pero era como si el sol hubiera sido oscurecido y no reflejaba ninguna luz. Y finalmente, las estrellas del cielo cayeron a tierra. Noviembre 13 de 1833. En la misma secuencia, primero el gran terremoto, luego el sol se oscureció, la luna se puso roja como sangre, y finalmente este extraño evento de una masiva lluvia de aproximadamente 200.000 meteoros por hora, ocurrida el 13 de noviembre de 1833. Un evento nunca antes registrado hasta el día de hoy. Miles y miles de meteoros que se veían como proveniendo de un punto central y esparciéndose por todo el cielo. En esta época no existía la fotografía, aunque tenemos estos grabados.
donde aún podemos apreciar cómo se describe a las personas cayendo postradas atónitas frente a un espectáculo verdaderamente apocalíptico. Entonces habían señales celestiales maravillosas siendo presenciadas por estudiosos de profecía bíblica en la naciente nación cristiana de los Estados Unidos de América. Y para ese tiempo, un hombre con el nombre de William Miller empezó a predicar un interesante mensaje. Él había estudiado una profecía contenida en el capítulo 8 del libro de Daniel, el cual decía, entre otras cosas, que 2300 años después del año 457 a.C., el santuario de Dios sería limpiado. Y su interpretación a esta profecía fue que en el año 1844 sería la segunda venida de Jesús, aunque claramente también está escrito en la Biblia que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús vendrá. Sin embargo, su predicción sonaba bastante sólida, bíblicamente y proféticamente. Y así fue como, para 1840, William Miller fundó un movimiento adventista, y junto con un gran número de cristianos provenientes de todas las ramas del cristianismo y de las iglesias protestantes, empezaron a abrigar la esperanza de la segunda venida de Jesucristo para el año 1844. Y por supuesto que Cristo nunca vino, y hubo una gran decepción. Y este movimiento se disipó, aunque no por completo, porque de él quedó un núcleo que no se dio por vencido, y continuó estudiando la Biblia, y dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este pequeño grupo de perseverantes cristianos fue la manera mediante la cual el santuario fue limpiado. ¿Qué les parece? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Está registrado este asunto en la Biblia? Pues claro que sí. Todo esto, la equivocada interpretación de Miller, la gran decepción de 1844, todo lo encontramos en el libro de Daniel. Leamos esta maravilla. Aquí se presenta una situación muy interesante, en la que Daniel recibe una profecía de manos de un ángel, pero no la logra entender. Y al preguntar más de ella, la respuesta que recibe del ángel a su pregunta es muy interesante también. Leamos Daniel 12:7. Dice: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí se presenta este ángel, el cual, antes de profetizar, hace algo muy particular. Levanta sus dos manos al cielo y jura por Dios. Recordemos esto. Y luego profetiza acerca del final de los 1260 años, el cual es el año 1798. Y Daniel dice al respecto de esta profecía: Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Interesante, el ángel le dice a Daniel que esta profecía estaba sellada, que esta profecía de la cual se valió William Miller para calcular la segunda venida de Jesús no sería entendida. ¿No sería entendida nunca? No dice eso, sino que no sería entendida inicialmente, hasta el tiempo del fin. Eso significa que en el tiempo del fin sí sería entendida, porque si no hubiera dicho esta profecía está cerrada y sellada para siempre. No, dijo esta profecía está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin estaría abierta. Ahora dejamos el libro de Daniel y nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10, que dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, que tenía en su mano un librito abierto. Y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Interesante. ¿Alguien recuerda a este ángel? Claro que sí. Este es el mismo ángel que hablaba con Daniel, que antes de profetizar levanta sus manos al cielo y jura por Dios. ¿Recuerdan? Solo que esta vez no levanta sus dos manos, sino solo una. ¿Por qué? Porque la otra mano sostiene un librito abierto. Interesante. Esta figura es presentada de esta manera por la Biblia con el propósito de llevarnos a conectar ambas profecías como una sola, dado que ambas son necesarias para comprender el mensaje. Sigamos leyendo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito.
Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué acabamos de leer? Esta profecía maravillosa describe nada menos que la gran decepción de la iglesia cristiana, que trató de dar interpretación a una profecía que no estaba supuesta de ser comprendida hasta el tiempo indicado, el tiempo del fin. Vemos cómo este mismo ángel, que una vez advirtió a Daniel que esa profecía estaba cerrada y sellada, ahora le dice al apóstol Juan que pasados los 1260 años, en la época de 1798 regresaría con el libro abierto, simbolizando la profecía abierta, ya no cerrada, y le advierte acerca de la decepción, que aunque en un principio esta profecía sería dulce, cuando no era comprendida, para todos aquellos que se reunieron de todas las denominaciones esperando el retorno de Jesucristo, al no cumplirse, pasaría a ser amarga. Y una vez que la iglesia pasara por esta experiencia, el ángel termina dándole una instrucción. Le dice: no pierdas la esperanza, ahora la profecía ya no estará cerrada, estúdiala y transmítela a todo el mundo. Una encomienda maravillosa que recibió aquel pequeño grupo de personas que perseveraron en el estudio de las Escrituras después de la gran decepción de 1844, o luego de que el santuario fuera limpiado de toda falsa doctrina. ¿Quiénes eran estas personas? Fueron aquellos que en 1863 fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué les parece? Una historia maravillosa. Leamos el mensaje de Jesús a esta Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual corresponde a la sexta iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Son palabras alentadoras, palabras de aprobación a esta pequeña iglesia naciente, que según dice, atesora la palabra de Dios y no niega su nombre, como lo hicieron las otras iglesias, porque al no guardar el sábado, negaron el nombre del Creador, como vimos. Y continúa con una promesa, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que esta iglesia cuenta con la protección de Dios. Y termina diciendo: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí le dice algo muy importante, una pista muy sólida en favor del sábado, porque en su mensaje a la cuarta iglesia, Jesucristo incluye una comendación: lo que tenéis, retenedlo. Y luego pasamos al mensaje a la siguiente iglesia, a la de la Reforma, la quinta iglesia, para lo cual no hay ninguna palabra de felicitación, sino solamente una dura reprensión de que no ha hecho las cosas bien, y una grave advertencia de que se acuerde de lo que había recibido y oído. ¿Qué será aquello que recibió? ¿Y de quién lo recibió? Pues de la iglesia anterior, obviamente. Le dice que aquello que recibió de la iglesia anterior lo debió de guardar, pero al parecer no lo guardó. Y luego tenemos el mensaje a la sexta iglesia, para la cual solamente hay felicitación, ninguna reprensión, y vuelve a decirle lo mismo que a la cuarta iglesia, que retenga lo que tiene. Y sabiendo que las tres iglesias llevaron el mismo evangelio, el mismo mensaje de salvación y defendían a la misma palabra de Dios, ¿cuál es esa única cosa que la cuarta iglesia guardó, que la quinta iglesia perdió y la sexta recuperó? No puede ser nada más que el sábado del cuarto mandamiento. No importa cuántas vueltas queramos darle al asunto, no existe ninguna otra cosa, y la historia lo corrobora. ¿Qué les parece? Bueno, ahora yo quisiera detenerme un rato en este estudio para dar mi testimonio personal, unos minutitos. Y la razón por la cual quiero hacer esto es porque este capítulo en particular es un poquito controversial, se podría decir, porque hablo de denominaciones del cristianismo, hablo de los adventistas del séptimo día, de la Iglesia Católica, y algunas personas podrían sentirse ofendidas de acuerdo a las cosas que digo, ¿no?
Sin embargo, yo quisiera decirles que lo que yo hago es con toda la mejor intención del mundo. Yo no soy pastor para comenzar. Yo no estoy trabajando en coordinación con uno o dos pastores ni con una organización de la iglesia. Todo lo que estoy haciendo es absolutamente a título personal. La fabricación de estos videos, el texto de este estudio, el estudio en sí, la edición, todo es hecho por mí solamente. Entonces yo no soy especialista en videos ni nada, simplemente yo soy odontólogo, soy dentista, padre de familia. Sin embargo, la razón por la cual yo decidí hacer este estudio es porque hace ya 10 años nació en mí esta necesidad de averiguar. Yo era ateo, fui católico de niño, mi familia ultracatólica, mi abuela tenía una virgen gigante en su dormitorio, mi tía abuela fue monja, mis amigos todos, hasta el día de hoy son mis amigos ya adultos, pero desde mi niñez eran del colegio Maristas, del colegio Santa María, del colegio Inmaculada, todo dentro del catolicismo. Y pues yo fui monaguillo hasta que llegó la época en la cual entré a la universidad y me volví ateo porque pues la universidad hace eso con la gente, ¿no? Comencé a creer en la teoría de la evolución de las especies y pues la Biblia comenzó a perder crédito. Sin embargo, ya a los 40 años, hace 10 años, yo tengo 50 en el momento, nació en mí esta necesidad de querer saber acerca de si existía o no existía Dios, porque yo quería estar completamente convencido de mi ateísmo. Yo estaba muy contento en mi vida, vivía en otra casa, quería más dinero, pues como todos, ¿no? El éxito económico y todo lo que pues la gran mayoría de nosotros busca en esta vida. Sin embargo, poco a poco nació esta inquietud y me fue llevando a averiguar cada vez más acerca de la existencia de Dios, al punto de que comenzaba yo a comprarme libro tras libro tras libro y se hizo una pasión, ¿no? Todos estos libros que pueden ver son comprados por mí, algunos para leerlos, algunos para leer una página, una línea, pues cosas que yo no podía creer que eran ciertas, tenía que comprar el propio libro para poderme convencer. Entonces, así es como fue naciendo esta intención de conocer a Dios, hasta el día que hace como, yo puedo decir, 7 años, aprendí que Dios es una realidad, que Dios existe. Y para mí fue una gran impresión. Yo no me lo esperaba. Y lo primero que yo hice como ex católico o católico nominal, como muchos somos, es ir corriendo a mi iglesia católica. Llevé a mi esposa, a mis hijos, que nunca íbamos a misa, excepto, pues, como siempre, por los bautizos o por los matrimonios, o quién sabe, por una misa de un difunto. Los llevé y de allí en adelante comenzamos nuestra rutina, que era muy agradable, de ir todos los domingos a las 7:30 de la noche, pues a misa. Felices, con mi mejor ropa, en la misma banca, en el mismo orden, mi suegra, mi esposa, yo, mis 3 hijos, con los amigos de siempre que nos encontrábamos en la iglesia, íbamos en carrito de golf porque quedaba a 3 cuadras de la casa, muy lindo. Sin embargo, pasado poco tiempo, 2 años, podría decir 3, yo seguía investigando y cada vez estaba yo menos contento con la Iglesia Católica porque habían varias cosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios, como la adoración o la veneración o el honrar imágenes, ¿no? Imágenes, estatuas, que es lo que nos inculca esa iglesia y está en contra del 2.º mandamiento. El hecho de ir en domingo tampoco está de acuerdo con el 4.º mandamiento. Y yo era serio con mi intención con Dios y me comenzó a incomodar mucho también el credo, cuando piden, dice, por eso rogamos a Santa María siempre Virgen, a los santos, a los ángeles y a ustedes, hermanos. Yo decía, pero ¿cómo no pueden rogarle a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre? Y varias cosas que cada vez se convirtieron en un problema para mi fe. Y yo no pude salirme de la Iglesia Católica tan rápido porque mi esposa ya estaba inserta, mis hijos, ya había yo creado una tradición. Sin embargo, pues me tomó un par de años más, pues decir a mi esposa, lo siento, yo no puedo seguir yendo a la Iglesia Católica. Y fue muy duro para mí, tomó muchos años de problemas en la familia,
el haber tomado esa decisión. Y después me tocó la tarea de averiguar dónde está la iglesia de Dios, ¿no? Y busqué, a mí no me importaba llegar a convertirme en cristiano ortodoxo o mormón, a mí no me importaba eso, simplemente yo quería saber dónde está la iglesia de Dios, porque en el libro de Apocalipsis dice claramente que en el contexto del tiempo del fin existe un grupo de personas que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y otras características que he mencionado. Entonces, yo sabía que existe el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios de los últimos días. Entonces hice mi investigación acerca de eso y averigüé hasta que llegué a la iglesia adventista del séptimo día, de acuerdo a toda la investigación que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, una vez que yo averigüé eso, me sentí afortunado, por supuesto, porque son razones que salen de la palabra de Dios, y yo fui corriendo, pues, a contárselo a un amigo mío que tengo aquí en donde yo vivo, porque yo ya no vivo en mi pueblo de origen, sino vivo acá en Miami. Y tengo un amigo peruano de mi barrio que vive acá. Entonces yo fui corriendo y lo llamé a mi casa, y en esta misma mesa, en otro cuarto, con los libros todos puestos en orden, le expuse el tema. Sin embargo, no funcionó, porque era demasiada información, como ustedes pueden ver, todos los capítulos que hemos revisado. Entonces me frustré mucho yo, él no entendió nada, y tomé la decisión de hacer esto en videos, para permitir que la gente pueda detenerse, retroceder, volver a ver, corroborar y todas esas cosas. Entonces comencé esta aventura de hacer los videos. Primero los hice con un teléfono y fui subiendo en la calidad de los videos hasta pues el día de hoy y lo que Dios quiera para el futuro, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual yo hice este estudio, y se los digo que lo hice con la mejor intención, buscando lo mejor para todos aquellos de ustedes que escuchen lo que estoy hablando y que saquen lo mejor de eso. Estoy siendo lo más objetivo posible, y la verdad de las cosas es que mi manera de verlo es, si es que yo quiero la verdad, yo defiendo a Dios. Yo no voy a defender ni a la iglesia católica ni a la iglesia adventista. Yo defiendo la verdad de Dios. Y todas aquellas personas que quieren saber la verdad, no debería importarles, como a mí no me importó. En un abrir y cerrar de ojos yo dejé la iglesia católica, porque mi fidelidad es hacia Dios. Y esto que están ustedes viendo, precisamente esta serie de videos, este estudio bíblico, es ni más ni menos que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, donde estoy hablando del Evangelio eterno, estoy hablando de la caída de Babilonia, y estoy hablando de la marca de la bestia y todo lo que debo de hablar para la gente, para el público de este tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos la conclusión final, que la única iglesia que califica como aceptable ante Dios es la iglesia adventista del séptimo día, dado que es la única en todo el mundo que cumple con todos los requisitos según el criterio bíblico. Es la única que guarda todos los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el de guardar el sábado, gracias a lo cual se convierte en la única iglesia verdaderamente regida bajo el principio de sola escritura, la cual es la fe de Jesús, como vimos. Es la única que lleva al mundo el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del cual hemos hablado, lo cual es mandato de Dios para la iglesia de este tiempo. Además, como hemos podido ver, su llegada al mundo está descrita en el registro profético de manera impresionante. Y el último criterio de inclusión está en Apocalipsis 12:17, que dice que esta iglesia además tiene el testimonio de Jesús. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vayamos como de costumbre a la misma Biblia por la respuesta. En Apocalipsis 19:10 leemos: Yo me postré a sus pies para adorar al ángel. Y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, otra de las características de esta iglesia de Dios es que tendría el espíritu de profecía. En otras palabras, que tendría en su mano el libro abierto, aquel libro que estuvo sellado y cerrado, y que será capaz de descifrar los misterios proféticos de los últimos tiempos. Obviamente con el propósito de llevarlos a todo el mundo, como sabemos que es el mensaje de los tres ángeles del cual hemos hablado. ¿Y lo tiene? Bueno, les diré que este estudio que ustedes han tenido la oportunidad de ver está basado en la visión adventista de la interpretación de profecía, la cual está basada únicamente en la Biblia.
gran parte de la cual proviene de la interpretación que tuvieron Lutero, Wesley y los demás padres reformadores del siglo XVI, sin embargo que las iglesias protestantes del presente han abandonado, para reemplazarlas ya sea por el preterismo o el futurismo jesuitas, siendo que en el presente esta es la única iglesia que lleva este mensaje a todo el mundo, la encargada de abrir los ojos para todo aquel que quiera ver. Aunque la descripción de la iglesia de Filadelfia del Apocalipsis, que se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, no se refiere a la iglesia de hoy. Jesús describió a la iglesia de hoy, ya no la sexta, sino la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, la cual es la iglesia adventista del séptimo día del presente, porque recordemos que el mensaje es siempre al pueblo de Dios, quienes guardan los 10 mandamientos. Entonces es un mensaje a la iglesia adventista del presente. ¿Y cómo dijo que era esta iglesia? Leamos el mensaje a la séptima iglesia, Apocalipsis 3:14 al 20. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí Jesucristo reprende a la iglesia adventista del presente por ser tibios, o en otras palabras, por haber perdido de vista el compromiso con Dios que esta iglesia tenía cuando empezó, y haber sucumbido ante un mal que a la verdad afecta a toda la cristiandad, y hasta a toda la humanidad, que es la mediocridad de la comodidad de este mundo, un mundo que nos seduce con potentísimos deleites, y que nos impide servir a Dios como su iglesia debe hacerlo. Y es que el mundo de hoy es a la verdad un veneno para el espíritu, el mundo del tiempo del fin, diseñado por el enemigo de Dios para alimentar a nuestro cuerpo con poderosos estímulos de todo tipo, constituyéndose en una prisión a nuestros sentidos, estímulos que alimentan nuestra carnalidad y, como dice la palabra, debilitan la salud espiritual que requerimos para dedicarnos a nuestro Señor y a nuestra labor cristiana. Él sigue diciendo: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sabias palabras, duras, pero sabias. Aquí Jesucristo describe un sentimiento que algunos conocemos bien. Es un sentimiento que compartimos todos quienes vivimos una vida de compromiso con Dios. Seamos católicos, bautistas o de cualquier otra rama del cristianismo, se podría decir que compartimos una esperanza. Aunque esta esperanza se ve poderosamente respaldada por la confirmación bíblica tan clara como acabamos de ver que se da en el caso de la iglesia adventista del séptimo día. Y sabiendo cuánta gente en este mundo ciego está perdida, y tanta gente que, aunque verdaderamente busca a Dios con todo su corazón, y de la única manera que conocen, se pierden en tradiciones humanas sin tener conocimiento claro de la voluntad de Dios según lo muestra su palabra, y sin tener idea de los tiempos y las circunstancias a la luz profética, es de esperarse que un cristiano adventista del séptimo día se sienta privilegiado, especialmente en tiempos como estos, cuando podemos ver cómo eventos proféticos empiezan a tomar cuerpo frente a nuestros ojos, como es el caso de este nuevo impulso por un gobierno global que vemos surgir a raíz de los últimos acontecimientos. Y tal cual como lo dice Jesucristo, es de esperarse que aquel cristiano que siente que encontró la verdad se sienta rico, y que de nada más tenga necesidad. Pero Jesucristo nos dice que este sentimiento es muy peligroso, porque la importantísima encomienda de llevar el mensaje de los 3 ángeles y alertar acerca de la llegada al mundo de la marca de la bestia es un mensaje que debe ser proclamado a gran voz, mientras el mundo empieza a atravesar los eventos culminantes del tiempo del fin. Y la iglesia adventista del séptimo día va a ser la única voz que se levante en contra de la ley dominical en todo el planeta. Y será gracias a ella que el mundo llegará a saber acerca de este gran engaño final. Es por eso que Jesucristo, luego de reprender a esta iglesia, la instruye, diciendo: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El oro refinado en fuego habla de un estilo de vida que Jesucristo pide a su iglesia, una vida de entrega y plena confianza en Dios a través de las pruebas. Aquí Jesús nos pide que sigamos su ejemplo, hacer lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vivió una vida de renuncia, una vida comprometida con el plan de salvación de Dios. Trabajó incansablemente evangelizando, llevando las buenas nuevas, buscando salvar a las ovejas perdidas. Y es exactamente lo que su iglesia debe hacer, y lo que Él espera que hagamos. Además nos dice que compremos de Él vestiduras blancas, lo cual significa una vida de santidad.
y que unjamos nuestros ojos con colirio, o que tengamos los ojos bien abiertos, en primer lugar para fijar nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, así como para comprender bien nuestra realidad a la luz profética y no caigamos en la ceguera espiritual que embarga a este mundo ciego. Y luego de reprendernos, nos aclara que Él nos reprende porque nos ama, nos exhorta a ser perseverantes y ya no nos dice que está pronto a venir, como dijo en el mensaje a la sexta iglesia, sino esta vez nos dice que está a la puerta. ¿Qué significa que está a la puerta? Entonces Jesús reprende a esta última iglesia porque su misión es muy importante y requiere un gran compromiso y una gran responsabilidad de llevar el último mensaje de salvación al mundo en el tiempo del fin, a todos aquellos que, sin importar su credo pasado, se decían por Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo se enfrenten a la última persecución por un enemigo más poderoso y más letal que nunca. Como dice Jesús en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, Jesucristo. Aunque ahora el mundo se está uniendo bajo otro pastor, el sumo pontífice romano. Y a la verdad yo no tengo ningún problema si ellos quieren hacer eso. Pero mi Biblia dice que hay un Señor, un Rey, y ese es Jesucristo. Nos acercamos a tiempos difíciles y vamos a estar rodeados de situaciones que van a dificultar el llevar la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Dos movimientos con presencia en el mundo entero hoy, listos para la batalla final. ¿Piensan que es el Islam? No, el Islam no es mundial todavía. ¿Qué dos movimientos son mundiales? Les voy a dar uno. La Iglesia Católica Romana es un movimiento mundial, con presencia en todas las naciones del orbe, y hasta el pueblo más pequeño y más remoto, por supuesto. Y hay otro pequeño movimiento que tiene este atributo. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los luteranos son grandes, pero solo existen en 65 países. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Solo dos movimientos religiosos que son verdaderamente mundiales. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos con la Biblia como su maestro, que no pueden encontrar ninguna razón en sus páginas para el cambio del día de reposo del séptimo al primero. De ahí su apelativo Adventistas del Séptimo Día. Catholic Mirror, septiembre 9, 1893. Roma sabe contra quién va a descargar toda su artillería. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible que le dio su fundador, Jesucristo. Los protestantes afirman que la Biblia es su única guía de fe. No tienen ninguna razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. The Catholic Universe Bulletin, 14 de agosto de 1942, página 4. La Iglesia Católica dice, solo hay un protestante consistente en el mundo. ¿Y a quién apuntan el dedo? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora pensemos esto. ¿Quién permanece en falta? Roma permanece en falta, por haber cambiado la ley de Dios. Y los demás protestantes permanecen en falta, porque ellos siguen a Roma. Entonces esos dos grupos van a estar enojados ¿con quién? Esos dos grandísimos y poderosos grupos de personas van a estar enojados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Número 1. Porque el mismo nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día los reprende. Su mismo nombre es irritante. Séptimo Día. Es una iglesia que guarda la ley y con su dedo señala, esta es la verdad. Número 2. Adventistas. Mantienen la bendita esperanza, la segunda venida de Jesucristo. No están interesados en un reino terrenal, aunque cada vez es más evidente que gran parte del resto del mundo religioso sí lo está. Y no es ninguna sorpresa que en la cumbre interreligiosa de 1999, donde todas las religiones se unen, ellos condenan a los cristianos fundamentalistas, cuyas abusivas prédicas y esfuerzos en convertir a otros incita el odio y la violencia. Aunque el esfuerzo que hace la Iglesia Adventista no es el de convertir a nadie, es simplemente de exponer la verdad al mundo, y lo que el mundo haga con ella ya está en sus manos. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en dos puntos clave. Primero, el Papa Juan Pablo II fue ratificado por consenso como el principal guía y supervisor espiritual del planeta. Y segundo, los fundamentalistas religiosos que se niegan a seguir el movimiento ecuménico deben ser silenciados. Deben ser denunciados como extremistas peligrosos y llenos de odio.
El Papa Juan Pablo II estaba verdaderamente motivado en condenar a los que etiquetó como fundamentalistas religiosos. ¿Alguien sabe lo que es un fundamentalista religioso? Como su nombre lo dice, un fundamentalista es una persona fiel a los fundamentos de su fe. Es decir, como está definido, es una persona que mantiene una actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y las prácticas que considere esenciales e inamovibles en su doctrina religiosa. Esta definición es correcta y describe a un seguidor de Cristo que defiende su doctrina y está en contra de cualquier cambio o desviación, porque comprende que Dios no cambia. Y si la Biblia es la infalible palabra de Dios, tampoco debería ser cambiada. ¿Me equivoco? Entonces un cristiano no debería dejarse torcer el brazo por ningún intento de modificar las doctrinas en las que deposita su fe. Pero aunque esta definición no es para nada despectiva ni incorrecta, lo que sí llama la atención es cómo se colocan como situaciones similares al extremismo, el cual se define como una actitud extrema o exagerada, y al fanatismo, que se define como un apasionamiento exagerado, siendo ambas, el fanatismo así como el extremismo, unas desviaciones de la normalidad, y como ocurre con todo lo demás, cada vez más frecuentemente se relacionan al fundamentalismo. Curioso. Y por supuesto que todos sabemos que existe otro tipo de mentalidad, la cual sí es de condenar, y es esta mentalidad fanática y extremista de los terroristas islámicos, quienes se constituyen en un enemigo de la sociedad civilizada, al atentar contra la vida y la paz en nombre de la religión. Y maliciosamente estos terroristas están siendo puestos en el mismo costal con todos aquellos cristianos que simplemente deciden ser fieles a sus doctrinas religiosas, aunque entre estos dos grupos de personas hay un abismo de diferencia. En este artículo publicado el 1 de diciembre del 2015, vemos cómo el Papa Francisco llama a los poderes del mundo a condenar toda visión fundamentalista y extremista de la religión, mezclando otra vez los dos conceptos. Escuchemos qué nos dice el Papa Francisco. Así que llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias, muy graves. El fundamentalismo hoy. Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas. Pequeños en relación a todo el resto. Pero un grupo fundamentalista, su estructura, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, es violenta. O sea, el saludo que judíos, islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento, un saludo de cercanía. Ustedes dicen shalom, los islámicos y los árabes dicen salam. Nosotros decimos a veces paz, ¿cómo te va? Buenos días, pero son cosas de cercanía. El saludo del fundamentalista es ver dónde te puedo pegar, al menos ideológicamente. No es un saludo que acerque. El fundamentalismo defiende. Ya le digo, los cristianos tenemos grupos fundamentalistas también. Entonces todo cristiano que adopte una actitud contraria a cualquier cambio o desviación de sus doctrinas, aunque sea completamente inofensivo, aunque sea bondadoso, aún así es violento. ¡Qué esperanza! ¿Y cuál será la cura para el fundamentalismo? Muy simple, el ecumenismo, la unión de todos los credos en uno, olvidarse la doctrina y enfocarse en la unidad. Pero ya hemos hablado de esto antes. ¿Cómo mantenerse fiel a Dios y dejar de lado su ley? Es imposible. Entonces el ecumenismo se presenta como una trampa mortal para la Iglesia de Dios, porque tenemos dos mensajes contradictorios. El mensaje de Dios es un mensaje de separación. Apocalipsis 18:4 dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esto dice refiriéndose a salir de Babilonia, o la ramera. Y en 2 Corintios 6:17 dice: «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». ¿Y cuál es el mensaje del reino del mundo? Unidad, todos juntos, olvídense de las doctrinas ni mandamientos. Unidad lo es todo. Unidad en diversidad. Y este mensaje no es solo en el ámbito religioso. Este mensaje, esta nueva mentalidad está siendo sembrada en la sociedad global en todos los ámbitos, en todas las edades,
principalmente en la juventud, astutamente, una mentalidad de unificación que apela a nuestros buenos sentimientos, a nuestro espíritu de conciliación, unidad en diversidad, unidad y tolerancia, dicen, pero es una tolerancia intolerante, porque la condición para ser parte de esta unión es dejar atrás toda identidad, y todos aquellos que no quieran juntarse, tarde o temprano serán expuestos. Eso es lo que dice Robert Mueller, el ex subsecretario de las Naciones Unidas. Dice, quien no se una, quien tenga un espíritu de separación, tarde o temprano lo va a lamentar. ¿No dijo eso? Claro que sí. Entonces tenemos un choque de ideas. ¿Qué significa el ser ecuménico? La palabra ecuménico deriva de la palabra griega oikoumeni, que se puede traducir como todo el mundo habitado. Es al ver este mundo como el de Dios que nos vemos como uno. Es al ver a todas las personas del mundo como hechas a la imagen de Dios que estamos llamados a proteger el bienestar de cada uno. Suena bien, ¿no? Palabras bonitas. Aunque esta palabra, oikoumeni, o la ecúmene, es un sinónimo de la palabra católico, dado que el significado de ambos conceptos es universal. Entonces el ecumenismo es en realidad la absorción de todos los credos por el catolicismo. Tal vez no sea de inmediato, me imagino, pero de seguro. Entonces aquí hay un problema. Oikoumene, todos juntos, y la Biblia dice, apártense. El objetivo final del ecumenismo, tal y como lo conciben los católicos, es la unidad en la fe, culto y el reconocimiento de la suprema autoridad espiritual del obispo de Roma, Cardenal Cornell. Y el otro movimiento dice, no aceptes la marca de la bestia, Babilonia está cayendo, sepárense de ella. ¡Wow! Es la receta para un desastre, porque la Biblia nos advierte que el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Ellos no van a escuchar nuestro mensaje, aunque algunos sí, como lo escuché yo, por ejemplo, y ustedes ahora mismo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Un mensaje poderoso. Entonces ya tenemos claro cuál es la iglesia de Dios en la tierra, la niña de los ojos de Dios, su más preciado tesoro. Es la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que se enfrentará al gigante, aunque ella no estará sola, porque Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué hacer? Tantas ideas vienen a la mente, tantas incógnitas. Ya sabes qué está ocurriendo en este mundo. Sabes que está en tus manos el tomar una decisión. Si quieres seguir al mundo, Dios no te va a detener. Simplemente tienes que dejar las cosas como están y ya. Aunque tarde o temprano te enfrentarás a la marca de la bestia. Y ahí tendrás que tomar una decisión. Aunque para entonces probablemente sería demasiado tarde para ti, o para tu familia, que vivió engañada hasta el fin. Aunque también sabes que si quieres acercarte a Dios, Él te espera con los brazos abiertos, porque Dios te ama tanto que ha puesto la verdad en tus manos, esperando que te vuelvas a Él. Ahora, con lo que he presentado hasta ahora, yo no estoy queriendo decir que tenemos todos que emigrar a la iglesia adventista del séptimo día, porque la salvación no está en esa iglesia, ni en ninguna iglesia realmente. La salvación es un asunto personal, es un regalo de Dios a todas aquellas personas que buscamos una vida a su lado, en obediencia y en amor, de la misma manera que vivió Cristo cuando estuvo en esta tierra. Y es precisamente buscando emular a Cristo en nosotros mismos que buscamos adorar a Dios de acuerdo a su voluntad escrita en su santa palabra. Y es allí donde en nuestra búsqueda de lograrlo es que nos encontramos con la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, sabiendo como sabemos que estamos en nada menos que una guerra espiritual, nosotros debemos equiparnos con nuestras armas espirituales, que las encontramos en nuestra lectura diaria de la Biblia, siempre vigilantes, porque la iglesia de Dios, lejos de ser esta o la otra, está compuesta por los seres humanos que la conformamos, todos diversos como individuos, pero unidos con una sola verdad, la cual es Cristo, la cabeza de la iglesia, y de la cual nosotros somos el cuerpo. La Biblia describe a la iglesia de Dios con las siguientes palabras: que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el libro de Romanos dice otra vez, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros.
y luego vuelve a decir: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. El apóstol Pablo compara repetidas veces a la iglesia de Dios con el cuerpo de Cristo, llamados a edificarnos unos a otros, dice, y a trabajar de manera coordinada, buscando cumplir con el mandato divino. El apóstol Pedro también escribe: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, como un edificio no hecho de piedra, sino como un edificio espiritual, uno cuyos miembros constituyen el cuerpo de Cristo. Aquí la Biblia presenta a la iglesia de Dios como un grupo de personas que hablan un mismo lenguaje, el lenguaje de Dios. Y siendo así, la idea de que una iglesia de X o W denominación sea corporativamente la iglesia de Dios queda dependiente de la doctrina que sus miembros acepten. Y el ejemplo de lo que le pasó a la iglesia protestante en el pasado, cuando perdió la unción de Dios al abandonar su mandamiento del sábado, nos debe servir como precedente para vivir siempre vigilantes y, más que depender de la doctrina de una iglesia, ser nosotros mismos los encargados de preservar la doctrina fiel a la palabra de Dios. Siendo que en cualquier momento, si mi iglesia, sea la que fuera, se apartara de la palabra de Dios, aunque fuese la iglesia adventista del séptimo día, por supuesto, en primera instancia, si hay algo que yo puedo hacer para enmendar ese error, debo poner todos mis esfuerzos buscando edificar a mis hermanos. Aunque si este error permaneciera, yo me vería obligado a dejar esa iglesia. Ahora, toda persona que toma la decisión de darle un giro a su manera de buscar a Dios, definitivamente se va a encontrar con conflicto. Conflicto con las actividades y con las personas que no van a ver muy bien este cambio. Sin embargo, por más duro que esto sea, esta es una situación a la que toda persona que busca a Dios tiene que estar dispuesto a experimentar. Con respecto a esto, Jesucristo nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí Jesús no nos está diciendo que abandonemos a nuestros seres queridos, o que tenemos que morir para demostrarle a Dios nuestra fidelidad. Lo que nos está queriendo decir Jesús es que si nosotros tomamos la decisión de querer convertirnos en el pueblo de Dios, Él tiene que estar primero en nuestros corazones, por encima de padres, por encima de hijos y de cualquiera que se ponga a nuestra fe. Y a la verdad, la razón por la cual la iglesia de Dios se compara con una virgen, la novia del Cordero, es porque empezar una vida cristiana es comparable a un matrimonio, ya que en la vida solo hay dos estados categóricos: o llevas una vida como soltero, o llevas una vida de padre de familia o madre de familia. Los solteros definitivamente pueden gozar de una vida más fácil, con reducidas obligaciones y muchos problemas, pero también es una vida que no forja un carácter, que no genera un crecimiento, mientras que la vida del padre o madre de familia es muchísimo más complicada. Es una vida de negación, una vida en la cual se aprende a dar, donde pensar en los hijos primero que en uno mismo es de todos los días. Se aprende a sacar fuerzas de flaqueza, a reinventarse. Es una vida que, aunque llena de complicaciones, al mismo tiempo llena de sustancia, y con una promesa de una buena vejez. De manera similar, la vida cristiana es como contraer un matrimonio con Dios, el cual se llama bautizo, donde uno comienza una nueva vida en Cristo, una vida de compromiso con Dios y con sus mandamientos. Y de hecho el compromiso de un cristiano es aún más abnegado que el de un hombre o mujer casados, aunque la promesa que recibe un cristiano es la más grande promesa a la que un ser humano puede aspirar, una promesa de vida eterna, y no una vida eterna como la que vivimos ahora, sino una vida eterna en un gozo el cual no podría ser descrito, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una gran promesa, y una promesa que proviene de Dios, un Dios fiel y santo que cumple sus promesas. ¿Vale la pena el esfuerzo? Pues sin duda que sí. Y el regalo de salvación es para todos, porque así como nadie se casa sabiendo acerca del matrimonio, asimismo, Dios no espera que seamos expertos en la Biblia o perfectos para bautizarnos. Y así como un matrimonio exitoso es aquel que llega a perpetuarse a pesar de los 1000 problemas que ha tenido en el camino, la vida cristiana de éxito es seguir de la mano de Cristo a pesar de los 1000 obstáculos y caídas, valiéndose de sus armas espirituales, las cuales son las 3 columnas de la vida cristiana: la oración continua, mediante la cual hablamos con nuestro Dios y con Jesús;
la lectura diaria de las Escrituras, a través de las cuales Dios nos responde y crecemos espiritualmente en el conocimiento de Dios, y perteneciendo a su pueblo, a su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos los unos a los otros en nuestra carrera de fe, y cumplimos con nuestra misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Es tu decisión, libertad de decisión. ¿Qué regalo tan grande? ¿Escoge al mundo o escoge a Jesucristo? ¿Escoge obediencia al mundo o escoge obediencia a Jesucristo? Jesucristo viene pronto y se va a llevar a los suyos consigo al cielo. Y Él nos dice, sigue mi camino, confía en Dios y guarda sus mandamientos, y tendrás derecho a entrar. No porque los mandamientos te salven, sino que el guardarlos le dice a Dios dónde está tu corazón y tu lealtad. Me ha dado mucho gusto el haber podido hablar con ustedes este tema. Aunque este 6º capítulo constituye el final del estudio bíblico de la cadena profética de Dios. Sin embargo, como pueden imaginarse, tenemos mucho más de qué hablar. Porque vivimos en este mundo engañoso, en el cual al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Que yo pienso que es sabio hacernos la pregunta, ¿qué tanto a estas alturas podemos confiar en nuestros corazones? ¿Qué tanto a lo largo de estos últimos años o décadas este sistema de engaño ha podido permear en nuestras mentalidades? Y si, como es cierto, estamos en una guerra espiritual, yo pienso que es justo conocer al enemigo, es justo conocer sus armas, es necesario conocer sus tácticas. Por eso es que yo he decidido dedicar el 7º capítulo a tomar una radiografía a este sistema de engaño, y les prometo que va a ser muy útil para nuestra vida cristiana. Pasemos entonces al 7º capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.